Ahora, ¿qué significa Palestina? Palestina literalmente significa la tierra de los filisteos. Los filisteos habitaban lo que hoy en día conocemos como Gaza. Eran enemigos de Israel, eran hombres que estaban cerca del mar Mediterráneo, ahí vivían. Y la historia nos dice que los romanos hicieron de Palestina su colonia. Como la habían conquistado, había guarniciones, había puntos estratégicos, cuarteles militares. Los romanos cuidaban ahí, tenían el control de los palestinos, incluyendo allá en Jerusalén. Cuando Jesús nació, llegó a Palestina. Se conoce al territorio que llamaron los romanos, donde habitaban los judíos. Y Jesús nació en Nazaret, más bien en Belén, allá al sur, allá en Belén. Se fue a vivir a Nazaret y comenzó su ministerio y visitó diferentes lugares. Le llamaban las provincias, la provincia de Judea, de Samaria, de Galilea, de Iturea, de Perea, de Traconite, de Decápolis. Eran provincias gobernadas por los romanos. Y la historia nos dice que en el año 70 de nuestra era, un general romano llamado Tito fue a Jerusalén, la sitió, la quemó, y muchos de los judíos tuvieron que salir huyendo. Esto se conoce como la diáspora, que los judíos, ¿sí?, los de las dos tribus de Israel que estaban en el sur, pues salieron, y ahora podemos decir que tanto las 10 tribus del norte como las del sur sufrieron dispersión. En los últimos años hemos visto el retorno del pueblo Israel, del pueblo judío, del pueblo descendiente de Jacob, regresar a Israel. Ahora, sigo avanzando para que veamos el contexto. La Biblia nos dice que Jesús profetizó que si las mujeres embarazadas estaban en el campo y escucharan que estaban en una situación de guerra, dice que no regresaran a la ciudad. Decía, hay de las que están preñadas o embarazadas, si estás en el campo, quédate allá. Jesús estaba profetizando, por un lado, la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era por medio del general Tito del Imperio Romano. Pero también está Jesús profetizando lo que va a ocurrir de manera inminente, en un futuro inminente, para el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿qué podemos seguir diciendo? Después del Imperio Romano, que es el cuarto imperio mundial, es el babilonio, medo-persa, griego y romano. Aunque el Imperio Romano pareciera que ha caído, la Biblia nos dice que está latente su resurgimiento como el Imperio Romano revivido. Pero en la historia secular encontramos al Imperio Turco Otomano, más o menos en el año 229, más o menos hasta el año 1918. Turquía y el Imperio Otomano dominó muchos lugares del Medio Oriente, incluyendo Palestina. Así que los judíos fueron, pues en cierta manera, colonizados por los árabes, los musulmanes, y aunque ellos estaban habitando esos territorios, pues no se sentían libres. Pero como cada año, están retornando los judíos a Israel, se está cumpliendo una profecía que Dios dice que la higuera va a reverdecer. Y cuando Jesús habló que la higuera va a reverdecer, y que si la higuera va a reverdecer, entonces que Dios va a tratar nuevamente con Israel, porque la higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Entonces esto habla que
ese es el plan de Dios, que todos los judíos y todos los israelitas, hoy en día podemos decir todos los israelíes, todos los que están dispersos en el mundo, van a regresar con sus familias a Israel. Ahora imagínense, son millones. Aproximadamente ahora son un poco más de 10 millones de habitantes allá en Israel ahora. Pero quizá a lo mejor ya estoy un poquito limitado, quizá son un poquito más de 10 millones, bueno, un poquito más. Pero imagínense, ellos necesitan estar en su territorio y ellos hacen alusión a las promesas que Dios le dio a su padre Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Josué, a sus antepasados. Y es cierto también que por un lado, todos los que habitan en esa región, que fueron llamados palestinos porque eran los habitantes de esa zona que los romanos le llamaron la tierra de Palestina, pues ellos dicen, sí, pero los judíos están viniendo apenas, nosotros ya tenemos años. Pero como si nosotros tuviéramos un contrato y dijéramos, yo tengo una escritura del año 2000, y otro dice, sí, pero yo tengo una escritura del año 1000, ¿cuál es la que tiene valor? La primordial, el antecedente. Entonces, así es lo que dicen los judíos. Ahora, vamos avanzando. Ustedes saben acerca de la Primera Guerra Mundial, 1914, 1915, la guerra.